Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Paul Martín Rosenberg, soy alumno de la UDH del Hospital Naval. A continuación voy a presentar un caso clínico, ¿sí? Que lo hice a cargo del doctor Comiso en toda la parte de internación del cuarto piso, como mencioné, del Hospital Naval. Bueno, para empezar la presentación, ¿sí? Vamos a empezar hablando del motivo de consulta por la cual vino la paciente, que el mismo consta de un síndrome febril prolongado. La misma es una paciente femenina de 30 años de edad que concurre a la guardia el día 19 de marzo del año 2024 por fiebre de 2 meses de evolución asociada a astenia y edema y dolor de intensidad 10 en 10 el miembro inferior derecho. Como antecedentes patológicos, obviamente, tenía cáncer de cuello uterino, que fue diagnosticado con un año de anterioridad, que se encontraba al momento de la consulta en tratamiento con quimioterapia y cisplatino, que empezó también el año pasado, en donde posteriormente al primer ciclo realizó otros 4 ciclos consecutivos de forma ininterrumpida, además de radioterapia y braquiterapia. Se realizó además una intervención quirúrgica para embolizar todas las metrorragias que estaba teniendo de forma abundante. Y la misma, posteriormente a todo esto, siguió en seguimiento oncológico con un instituto por fuera de la institución del Hospital Naval, obviamente, que era el Henry Moore. Lo cual, bueno, lo aclaro, parece tal vez no necesario que lo aclare, pero lo aclaro, debido a que justamente esto supuso ciertos inconvenientes al momento de mantener un correlato entre los diagnósticos que me iban mandando o que yo iba obteniendo, ¿sí? Para compatibilizar lo que era la evolución clínica de todo este cuadro con lo que obviamente tuvo, o mejor dicho, que tiene la paciente. El último estudio fue un seguimiento que se realizó con el PET, y acá después, bueno, vamos a ver, que se realizó el 17 de enero del año 2024. Aclaro también esto último porque tiene una correlación obviamente con el instituto anterior. Y la medicación habitual era naproxeno 500 miligramos y ketorolac 30 miligramos. Al examen físico, la misma se encontraba lúcida, orientada en tiempo y espacio. Tenía una tensión arterial de 160 milímetros de mercurio, estaba un poco hipotensa. La frecuencia cardíaca, 101 latidos por minuto, lo cual lo hace estar un poco taquicárdica. La frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, una saturación 99%, hasta ahí sin nada para alarmarnos. La temperatura de 37,5 se encontraba febril, pero contemplando que estaba tomando naproxeno 500 miligramos, ¿no? Por eso no es, o sea, no es menor este dato. Después el examen neurológico, abdominal, cardíaco, respiratorio, no estaba no se encontraba alterado ningún parámetro. Y sí teníamos edema en el miembro inferior derecho, como dato tal vez un poco más relevante. En cuanto a los estudios complementarios, bueno, se exigió obviamente un hemograma, laboratorio, sedimento, radiografía de tórax, abdomen, SG y centellograma. Lo más relevante, que fue bueno, uno de los primeros datos que tuvimos a disposición, fue el hemograma, que fue compatible con un cuadro anémico, el cual, bueno, ahora más adelante lo vamos a revisar y vamos a ver los parámetros que nos indicaron esto. Recuento de glóbulos rojos, 364.000 por milímetro cúbico. La hemoglobina era de 8,6 gramos por decilitro, el hematocrito 28,1%, neutrófilos segmentados 83%, volumen corpuscular medio 72,2 fentolitros y el RDW de 19,4%, lo cual nos encontramos frente a la presencia de una anemia microcítica hipocrómica. Evolución. Y acá voy a ir un poco más despacio, ya que, bueno, es importante como ir siguiendo despacio la evolución de, de, bueno, de tanto los parámetros clínicos como los parámetros, por así decir, no es que
esté queriendo decir que la parte física no tiene que ver un correlato con lo clínico, pero muchas veces hay ciertos parámetros, ¿no? Semiológicos que nos hacen pensar y orientar más el foco, ¿no? Hacia una, tal vez una causa sistémica y no tanto focalizada, lo cual fue un problema que obviamente yo tuve, al problema, bueno, también de dar mi primera exposición eh, con este tema y también al momento yo, ¿no? De hacer la evolución y de cómo hacía la pregunta a los profesionales y al personal de salud con el cual, bueno, obviamente fui tratando para intentar hacer de forma correcta el seguimiento de este caso. Por lo tanto, eh, 23 de marzo. La paciente se encontraba lúcida, refería leve molestia en el miembro inferior derecho, ¿sí? Palpitaciones y refiere haber tenido una febrícula a la noche. Hasta ahí, bueno, sin también, no hubo grandes parámetros de alarma. Al otro día, 21 de marzo, también se encontraba lúcida, refería haber sido inspeccionada por leve inflamación en el miembro inferior derecho tras la aparición de una molestia en la región poplitea, en donde se evidenció inflamación de los ganglios popliteos. Hasta acá también lo mismo, sin alarmas, pero obviamente tenemos un compromiso en el miembro inferior derecho que denota alguna gravedad un tanto mayor. 22 de marzo, lúcida febril sin molestia al miembro inferior derecho, ¿no? Eso, bueno, aportó más tranquilidad. En ausencia de inflamación, comenta problemas con catarsis y aparición de nuevo de un dolor lumbar. Se indica laxante. Hasta ahí también. Nos mantenemos sin alarma. 25 de marzo, lúcida, resolución evacuatoria a lo largo del día anterior. Presencia de nuevo registro de febrícula y de molestia en el miembro inferior derecho. El mismo se encuentra inflamado nuevamente. Se pide en consecuencia, pero no de esto, está bien, sino a todo el cuadro en general, sostén psicológico por parte del paciente, interconsulta con oncología y se indica ecodoppler para evaluación del miembro inferior derecho. Aclaro esto último, porque bueno, dije que tiene que ver con todo este cuadro, y recién acá es donde empieza a aparecer cierta información que tampoco me quiero adelantar porque lo voy a mostrar ahora, pero obviamente hace más permeable la articulación, ¿no? De la evolución eh, con qué fue lo que terminó pasando. Entonces, después nos quedamos en el miembro inferior derecho. El día 26 de marzo, sí, el anteúltimo día que yo bueno, la fui a ver. La misma también seguía lúcida, estaba febril, seguía con las molestias en el miembro inferior derecho. Los ganglios estaban positivos a la palpación. Tenía presencia, sí, de inflamación. Y además de todo esto, tenía un cuadro que estaba acompañado por una nueva molestia lumbar. Se indica tramadol en respuesta al cuadro clínico con seguimiento osteodegenerativo del raquis. Hasta ahí no tenemos ningún, más allá de todo este nuevo cuadro, no hay ningún parámetro que, por así decir, o alguna cosa para revisar o inspeccionar que sea nueva, salvo lo que ya vinimos tratando. Día 3 de abril, tras el resultado del ecodoppler del miembro inferior derecho y la persistencia del cuadro clínico, se deriva para ser tratada por una trombosis venosa profunda en el miembro derecho. Acá tenemos el PET, después, que fue, bueno, uno de los motivos que fue lo que llevó a la paciente, ¿no? A la consulta, que terminó reflejando un conglomerado hipermetabólico en la cadena ilíaca común extendiéndose hasta la cadena ilíaca externa de ambos lados. Conglomerado de adenomegalias en retroperitoneo lateroaórtico que engloban los grandes vasos y en cadena ilíaca derecha. En resumen, teníamos un compromiso, ¿sí? Que, que nos estaba hablando de todo el cuadro, ¿está bien? Que la paciente habló, ¿no? Del cual, tanto el cuerpo de la paciente como la paciente misma se refirió cuando estuvo hablando, ¿no? Del tratamiento en el cual se encontraba con la otra institución respecto al cáncer de cuello uterino. Eh, entonces, yo para justamente como lo que a mí me hizo, ¿no? Desviarme del tema y pensar que podía ser una cosa, pero terminó siendo otra y después, bueno, no salió ni mi plan A ni mi plan B, terminé eligiendo la fiebre de origen neoplásico, ya que, bueno, a mi modo de ver, tal vez si hubiese sabido un poco más del tema,
hubiese podido encarar mejor este tipo de casos, lo cual obviamente los diferentes doctores, residentes y mismo también compañeros míos, alumnos, bueno, me dijeron que en varias situaciones tuvieron problemas similares y que, bueno, las fiebres de origen desconocido son obviamente palos en la rueda para muchas patologías, ¿no?, que se presentan todos los días en la clínica. Eh, entonces yo, bueno, obviamente por orden del doctor Comiso, hice puntualmente la de origen neoplásico para, bueno, hacer mi aporte tal vez a esta evolución y en general por si algún otro alumno o alumna necesita no tenerlo a disposición bueno, para hacer más fácil el desarrollo de la evolución. Por lo tanto, ¿qué es la fiebre de origen neoplásico? Es una fiebre persistente o recurrente que tiende a la persistencia, que es causada por la presencia de una neoplasia. Esta fiebre no es atribuible a infecciones, enfermedades autoinmunes o causas no neoplásicas. Se distingue por no responder típicamente a antibióticos o medicamentos antipiréticos. ¿Sí? Suele ser de bajo a moderado grado y puede ser intermitente. Está acompañado de otros signos y síntomas sugestivos de cáncer, como pérdida de peso inexplicable y malestar general. Esta persistencia de la fiebre, junto con los síntomas de cáncer, aumentan la sospecha de una causa neoplásica. Entonces, en cuanto a la epidemiología, yo lo clasifiqué de la siguiente manera. El principal es el linfoma Hodgkin, ¿sí? Que contempla el 30 al 50% de los casos. La leucemia, puntualmente la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoblástica aguda, es el que representa el 25 al 40%, el carcinoma renal, el un 20 a un 30%, el sarcoma, osteosarcoma y de tejidos blandos, 10 a 20%, cáncer de pulmón, 15 a 20%, cáncer de mama avanzado del 10 al 15% y cáncer de cuello de útero 10 a 15%. Respecto a la fisiopatogenia, lo más importante es entender y obviamente decir que es producido por pirógenos endógenos, entre ellos, bueno, los más importantes, la interleuquina 1 y 6, TNF, caquectina, interferón gamma de los macrófagos. Después, participa la necrosis tumoral y la invasión y obstrucción. O obstrucción. Después, voy a correr. Diagnóstico y tratamiento para fiebre de origen neoplásico. Es importante una historia clínica detallada, ¿sí? Un examen físico completo, pruebas de laboratorio, estudios por imágenes y biopsia. Esto va a ser, obviamente también tenemos el seguimiento clínico y el tratamiento, pero los pilares en realidad están contemplados por por todos los puntos, obviamente, pero los dos primeros. ¿Por qué? Porque la historia clínica detallada nos va a aportar, obviamente, todo un sistema para poder, así, de forma sencilla, jerarquizar, ¿sí? A qué le tenemos que dar importancia o no dar importancia. Al momento, obviamente, de empezar a considerar todos los hallazgos, ¿sí? Clínicos, de laboratorio, bioquímicos y físicos que nos presenta el paciente. Pero más que nada esa palabra es importante que recalquemos. Nos va a ayudar a jerarquizar la manera en que vayamos a presentarnos nosotros a evaluar al paciente. Y el examen físico completo también, por lo mismo, ¿no? Porque no podemos contemplar. Sí, nosotros estamos hablando que obviamente sabemos, ¿no?, que la clínica es soberana y no podemos contemplar de que el cuerpo y el medio interno son, o sea, dos cosas diferentes. Lo aclaro más que nada porque obviamente uno de antemano se presenta y empieza a hacer evaluaciones físicas para contemplar el medio interno, pero muchas veces hay manifestaciones, ¿no?, que se dan a nivel visual, ¿sí?, donde eh, tal vez lo que representa el medio interno, es verdad que se refleja con mayor claridad en un laboratorio, pero
que con un buen examen físico nos podemos adelantar a aquellas cosas que vamos a encontrar en el laboratorio. Y como dije también ya varias veces, en el principio ya lo vuelvo a repetir, el correlato que vamos a tener entre el examen físico, ¿sí? Y cómo nosotros nos vamos a sugestionar, ¿está bien? A contemplar qué es lo que vamos a encontrarnos en el medio interno, es importante hacerlo en este caso. Y después, bueno, por eso puse en otro orden las pruebas de laboratorio, los estudios por imágenes y las biopsias. La mejor manera que yo tuve de decirlo cuando tal vez le comentaba el caso a mis compañeros es que, por así decir, la historia clínica y el examen físico, detallado y completo respectivamente, van a ser los anteojos con los cuales después nosotros vamos a ver las pruebas de laboratorio, el estudio por imágenes y la biopsia, y bueno, como en consecuencia, vamos a hacer el seguimiento clínico, en el cual, si no se identifica una causa evidente después de la evaluación inicial, se puede optar por un seguimiento clínico continuo con la repetición de pruebas diagnósticas según sea necesario para detectar cualquier cambio en la condición del paciente. Tratamiento. En las neoplasias, la fiebre se trata por medio de erradicación de la causa subyacente. En caso de que esto no sea viable al corto y mediano y largo plazo, está indicado AINES. En este caso, y para las neoplasias, lo mejor es naproxeno 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Se requiere de un enfoque multidisciplinario de antemano, ¿no? Es ideal que siempre haya un enfoque multidisciplinario, pero en estos casos más todavía, o por lo menos yo lo viví así, debido a que es el mismo tratamiento, radioterapia, quimioterapia, cirugía, inmunosupresión, en el que puede entorpecer a otros diagnósticos y tratamientos adyuvantes. Así que bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias y por la atención y bueno, espero que haya aportado, además de que les haya gustado, que haya servido a mi aporte.